Hablábamos del discurso presidencial ayer, en la apertura de las sesiones ordinarias, en el otro bloque, en el bloque anterior. Pero sobre el final de ese discurso, faltando aproximadamente 5 minutos, la presidenta de la Nación lanzó la bomba que finalizó explotando en la oposición y en los medios que obviamente son antagónicos al gobierno nacional. ¿Qué dijo la presidenta? Bueno, que había bajado el DNU en una parte de lo que se supone una estrategia política, porque esto estaba de alguna manera viciado en materia de cuestiones jurídicas, porque evidentemente había ya impedimentos judiciales para poder llevarlo adelante. Pero que había firmado otro, que se dividía en dos partes, con tanta celeridad que no le dio tiempo a la oposición ni siquiera para apersonarse a la justicia hasta tan rápidamente como fueron las determinaciones del gobierno nacional, tal punto que allí nomás, o a pocas horas, estaba publicado en el boletín oficial. Estrategia, gambeta oficial, inteligencia para destruir los escollos que podría poner la oposición, es inconstitucional, estamos con un problema institucional. Antonio María Hernández, Miguel Rodríguez Villafañe. Gracias por venir. Gracias. Doctor, está planteado el tema. Está muy bien planteada, la respuesta para mí es muy sencilla. Tanto estos decretos como el anterior, pose y falsamente designado del bicentenario, son groseramente inconstitucionales. ¿Por qué? Porque no hay que ser un jurista para entender lo que dice la Constitución, la he traído. Sería muy bueno leer todo el artículo 99, inciso tercero. Voy a decir simplemente lo siguiente. Ese artículo expresa que solamente en circunstancias excepcionales que impidan que se siga el trámite normal para la sanción de las leyes y que además se dé un caso de necesidad y urgencia, y cuando no se trate de materia penal, tributaria, de partidos políticos o electoral, podrá dictarse un decreto de necesidad y urgencia y después se establece todo un procedimiento. La sola lectura de ese párrafo, indicando que las circunstancias tienen que ser tan graves que no se puede seguir el trámite ordinario de sanción de las leyes. Entendamos qué significa eso. Es el caso, por ejemplo, exactamente de Chile. Se ha producido un terremoto. No pueden aterrizar los aviones, no pueden llegar los legisladores para que se reúna el Congreso y para que pueda tratarse un proyecto de ley. Entonces, en ese caso, y habiendo necesidad, y habiendo además una urgencia muy especial, se dicta un decreto de necesidad y urgencia. Eso es lo que establece el texto de la Constitución, que es la Ley Suprema. Por tanto, con esta sola argumentación, no hay ninguna duda que tanto este como los anteriores decretos son inconstitucionales. Ahora, ¿por qué el tema ahora es mucho más grave? Y ya entramos a lo que usted dijo. Es decir, al nivel de, yo diría, de institucionalidad pésima, absolutamente pésima, que tiene la Argentina, que está inmersa además en un proceso de decadencia muy grave, muy alejados, por cierto, del sueño libertario de la Revolución de Mayo, de las ideas de libertad, de democracia, de república, de federalismo. No, hiperpresidencialismo, gobierno por decreto de muy pocas personas, y porque además el Congreso declinó en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, y por cierto lo propio hizo el Poder Judicial y sobre todo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Miguel. Mira, en esto yo tengo sensaciones encontradas. No vamos a entrar en lo obvio que el decreto es inconstitucional. Es inconstitucional. Es inconstitucional. Pero el problema sigue siendo cómo nos construimos. Porque a veces uno ve, primero los medios ponen el acento en eso. La presidenta acaba de lograr que todos los presidentes de América Latina y el Caribe apoyen la postura argentina en la Malvinas, y no es poca cosa, sí. Y nadie reconoce eso. Yo veo que estamos viviendo un momento desafiante e interesante, muchas cosas. Primero, porque yo voy a dar otra definición de política, que es muy importante, que es el arte de afectar intereses. La política es el arte de afectar intereses. Cuando yo doy un aumento a los obreros, afecto los intereses de la patronal. Si pongo un impuesto, afecto algo. Siempre se afectan intereses. El problema es, desde qué regla de juego, todos
Y a veces en ese sentido tampoco la oposición tiene autoridad, digamos, moral clara en esto, porque decir que la oposición no logró mayoría porque no vino Menem, porque se pasó jugando al golf, tampoco es una cosa que cierra decir que ahora el salvador de la patria sea Menem. Por eso, acá el problema que estamos viviendo es un problema de legalidad, pero se presupone también un problema de fondo. El problema de legalidad es que siempre hemos sido un país en donde decíamos que echa la ley, echa la trampa. Entonces tenía un poco de ley y un poco de trampa. El problema es cuando la trampa se transforma en ley, todo se vuelve tramposo. Pero eso, en realidad, están todos. Porque fíjese, la oposición, y con razón, dice que los DNU son inconstitucionales. Pero ni el oficialismo ni la oposición plantean la ilegalidad de la deuda externa que se va a pagar con eso. O sea, en última instancia dice, porque no salió en ley y no vino el Congreso, vale. Y lo otro porque lo hacen por decreto de necesidad de urgencia. Pero ningún sector se ha parado ante el país y ha dicho, señores, vamos a analizar el origen de la deuda. En ese sentido casi hay unanimidad en la oposición y en el oficialismo. Y eso sí es preocupante. Eso sí es preocupante. Yo creo que dice bien Antonio María Hernández de que hay un Congreso claudicante, pero a veces uno siente ese cuento del cordobés que le dice al otro, Juancho, cuida la vaca, Juancho, cuida la vaca, se llevan por delante la vaca y dice, Juancho, te dije cuidar la vaca, y el otro dice, ¿y qué me decía? A mí sí que manejas sos vos. En el fondo, uno siente la sensación que muchos sectores que en algún momento también tuvieron la responsabilidad no es exactamente lo mismo. El problema es decir, acá tiene que haber un pacto de Estado en donde todos los sectores seriamente fijen políticas y reglas de juego. Lo que pasa es que habrán explotado las reglas de juego. De ese punto de vista no se puede justificar cualquier cosa. Yo creo que el DNI está mal. Pero acá si nosotros entramos a la guerra de los roces, como esa película, porque una cosa, yo siempre daba un ejemplo que parecía claro acá. La Argentina se casó con la democracia en 1983. Y en buena hora, hacía un matrimonio con sus cosas, al menos no se divorciaron. Al menos nadie fue a tocar los cuarteles o pretender separarse. Sí. Ahora es un matrimonio de 26 años que se siente y empiezan a pasarse alguna factura, mira cómo hiciste esto, etc. De eso se puede salir muy bien si con adultez se trabaja hacia adelante. Ahora, si entramos en la guerra de los roces, en donde el único objetivo es destrozar al otro, por supuesto que el camino es pésimo. Y una vez se siente la sensación que en esto, digamos, el único objetivo de los gobiernos es ignorar y hacer desaparecer la oposición, y la oposición, el único objetivo es pegarle al gobierno. Fíjate que incluso el gobierno se ha dado el lujo en algunas discusiones de inventar un adversario ficticio. Ficticio, como digo, no es que no exista, sino que es virtual. Porque decir que el antinomio del gobierno es Clarín, él no pone ningún nombre. ¿A quién construye? ¿Quién es Clarín? Por ahí aparece Mañeto, pero no es nada. Y hay una oposición que de alguna forma se está metiendo detrás de Clarín y decir, bueno, algo tengo que ver en esto. En algún momento tenemos que la dirigencia, y en este sentido hay que ponerse seriamente, hacer un pacto de Estado, que es fundamental, que tiene que ver con políticas centrales, que más allá de las particularidades. Porque pensar que la oposición es esta mayoría lábil que depende de Menem jugando al golf, y que el oficialismo es lo que está haciendo, ignorando lo otro, creo que vamos por mal camino. Ahora, no podemos dejar de ver que hay temas que se tienen que tocar, y hay temas que son exitosos. Lo de la Malvinas es un tema que a propósito ciertos medios no le han dado la envergadura que tiene. ¿Cuántas veces Argentina esperó que América Latina le diera el espaldarazo que le ha dado? Y eso es objetivo. Podemos estar de acuerdo en otra cosa, ¿no? Entonces, acá, si hay una oposición que directamente tapa todo lo que hace un gobierno, y un gobierno que directamente ignora la oposición, el camino es pésimo. De acuerdo a lo que vos decías y lo que decía Antonio, en el bloque anterior se habló de eficacia y valores. Es decir, me da la impresión de que el sentido del decreto de necesidad y urgencia por parte del gobierno nacional tiene un grado de eficacia y tiene una ausencia de valores. Así es. Lo que pasa es que alguna vez eso fue discutido en la Argentina, y yo recuerdo que un hombre muy inteligente, que fue Sebastián Soler, señaló de que si nosotros seguíamos en el altar de la eficacia, avanzando con las emergencias, vamos a terminar destruyendo todo, que es lo que ha ocurrido en la Argentina. En la Argentina no hay verdadera democracia deliberativa, no hay verdadero sistema republicano, tampoco hay forma federal de Estado. Hay una democracia de muy baja calidad institucional, de tipo delegativo y de tipo corporativo. ¿Qué significa lo delegativo? Es la torpe idea de creer que cada 4 años nosotros elegimos un salvador, que es el nuevo presidente, el nuevo gobernador o el nuevo intendente, porque el tema del hiperpresidencialismo se da en todos los niveles del Estado.